Imagina un ojo fósil como un diafragma perfecto. Sobre pizarra negra es Ophthalmosaurus, cazando en la penumbra de la Tetis, mientras olas internas mueven una franja de luz suave y la Noxia guarda cada huella como si el mar escribiera un diario secreto. Esta noche seguiremos ese rastro silencioso para entender cómo la piedra y el ojo cuentan la noche jurásica sin prisas con calma. Si te gustan estos viajes tranquilos por el tiempo profundo, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Cuéntame en comentarios qué rincón del océano Jurásico quieres visitar. En una lámina de pizarra negra del Oxford Clay aparece un aro fósil que se comporta como un diafragma de cámara, y ese aro pertenece al ojo de Ophthalmosaurus, un ictiosaurio del Jurásico medio y tardío con ojos desproporcionadamente grandes. El anillo esclerótico definido como aro de huesecillos que refuerza el ojo indica sensibilidad a baja luz y rigidez estable frente a la presión. Este hecho importa porque describe una estrategia real dentro del océano teticiano, aprovechar la penumbra para cazar y para moverse en columnas de agua estratificadas, donde la termoclina definida como capa, donde la temperatura cambia con la profundidad, crea pasillos invisibles. La promesa es clara y tranquila al final del viaje. El registro de las pizarras laminadas y el anillo esclerótico se unirán para contar cómo ocurre en caza nocturna inmersiones medidas y corrientes suaves en la Tetis. La imagen de apertura queda anclada en un ojo fósil quieto que emerge como lente de cámara sobre la pizarra oscura alrededor de rostras de belemnites pulidas como lápices. Para empezar, la Tetis ofrece un mar cálido y amplio con plataformas taludes y cuencas profundas que diluyen la energía del oleaje y favorecen sedimentos finos que caen como polvo acuático. En esas condiciones, las láminas negras se apilan hoja tras hoja, cada una registrando un momento de calma, una interrupción de oxígeno, un pulso estacional o mareal, y en esa calma queda atrapado el lenguaje de la noche. El anillo esclerótico en Ophthalmosaurus, unido a una órbita amplia y a un cráneo alargado, sugiere un conjunto visual preparado para percibir contrastes pequeños y movimientos discretos cuando la luz decrece y las presas se confían al claroscuro. No se necesita una noche absoluta. Basta una penumbra sostenida por el sol bajo por aguas turbias o por capas térmicas que fraccionan los haces luminosos. La evidencia sugiere que esa penumbra se combina con cuerpos hidrodinámicos de perfil fusiforme que minimizan el arrastre y la turbulencia, lo cual permite aproximaciones limpias en silencio hidráulico y con colas bien desarrolladas que imprimen impulsos regulares más que arranques bruscos. El resultado probable es una ganancia energética por encuentro y una disminución de riesgo para la presa que se desorienta con cambios rápidos de brillo. En el fondo, los restos indican rutas rostras de belemnites dispersas como cuentas conchas, de amonites de paredes nacaradas, abiertas como platillos escamas de peces que reflejan luz mínima, todo ello atrapado en laminaciones que no se mezclan como las páginas de un cuaderno de agua. Después el paisaje vertical. Entra en la escena una columna de agua segmentada por gradientes de temperatura y de salinidad. Distribuye organismos y comportamientos por pisos, y los bordes entre pisos generan bordes ópticos que favorecen emboscadas. En esos bordes, una silueta que proviene de arriba apenas se distingue contra el brillo tenue y una silueta que asciende apenas rompe el fondo. El pequeño payoff es sencillo y visual. Una lámina más oscura dentro de una serie establece una pausa de ventilación del fondo, los carroñeros descienden poco, los cefalópodos se sitúan más arriba y el corredor de media agua queda disponible para un encuentro eficaz. A continuación, el anillo esclerótico vuelve como motivo de lectura su grosor y su arquitectura de radios óseos
permiten inferir la rigidez del globo ocular necesaria cuando la presión cambia durante inmersiones rítmicas. Esa rigidez ayuda a mantener la forma del ojo y el plano focal cuando el animal desciende y asciende con cadencia metronómica, lo que mantiene la imagen estable sobre la retina, incluso cuando la luz se reduce. Un segundo anclaje visual entra en foco la pizarra negra laminada del Kimmeridge Clay, toma el relevo estratigráfico y muestra variaciones finas de textura y brillo que señalan cambios en productividad y oxigenación, como si la noche del mar hubiese tenido estaciones más profundas y estaciones más tranquilas. Pero hay un detalle que pide atención suave. El éxito de una casa en penumbra no depende solo de ver mejor, sino de resolver el ruido del agua, y el diseño corporal de Ophthalmosaurus favorece vórtices ordenados en la estela que no delatan acercamientos, a la vez que el sistema sensorial lateral definido como línea de poros que detecta vibraciones traduce ondas minúsculas en mapas de presencia y ausencia. La consecuencia es que visión y mecanorrecepción, definidas como detección de presión y vibración, cooperan para construir una escena donde el brillo basta para ubicar siluetas y las vibraciones bastan para decidir ritmo y ángulo del avance. La serenidad del cuadro se sostiene en un ciclo respiratorio pausado: tomar aire en superficie, descender hasta el borde térmico, atravesar el corredor de media agua, explorar un arco modesto de marea y regresar a la superficie con economía de movimiento. En el registro ese ciclo no suena, pero deja correlatos en asociaciones de restos y en la reiteración de ciertos niveles con mayor concentración de rostras. La evidencia sugiere que esas pautas no son exactas ni únicas, pero convergen con lo que el anillo esclerótico y los cuerpos fosilizados permiten deducir sin forzar la imaginación. El pequeño payoff vuelve en forma de imagen una hilera de láminas finísimas, como hojas de un libro, cada una con un grano reluciente de pirita. Conduce la vista hasta un nódulo que encierra vértebras articuladas, y el lector entiende que la calma del fondo hizo de cámara silenciosa. En esta primera estación la promesa queda sentada con suavidad. Las pizarras negras contarán ritmos de marea y pausas de oxígeno. Los anillos escleróticos contarán luz y profundidad, y juntos delinearán el contorno de caza nocturna y de inmersiones regulares en el mar de la Tetis. La Tetis se extiende como un mar templado y amplio, con plataformas generosas, taludes suaves y cuencas calmas, donde la energía del oleaje se disipa lentamente. Importa porque este paisaje ordena luz, corrientes y sedimentos, y esos elementos establecen el ritmo cotidiano de los depredadores y preservan su memoria en rocas negras laminadas. Comprenderlo permite leer el escenario donde el ojo grande de Ophthalmosaurus encuentra su ventaja. La luz llega oblicua y cansada en muchas estaciones, filtrada por suspensión fina y por capas térmicas que rompen haces en franjas de claridad desigual. La termoclina, definida como capa, donde la temperatura cambia con la profundidad, crea un borde óptico que separa planos de contraste útil. La pignoclina, definida como capa donde la densidad cambia rápidamente, añade un escalón que frena mezclas verticales y conserva estratos tranquilos. Bajo esas capas nace con frecuencia una zona de mínimo oxígeno, definida como franja de agua con muy poco oxígeno disuelto. La consecuencia es una arquitectura de penumbra de pisos apilados, donde las presas suben y bajan siguiendo comodidad térmica y seguridad momentánea. En ese teatro silencioso, un depredador que ve bien en baja luz puede elegir el pasillo donde la silueta ajena se recorta mejor. El pequeño payoff aparece pronto en forma de imagen clara sobre un fondo suspendido como polvo gris. Una nube de copépodos parpadea débilmente y unos peces plateados describen arcos breves, dejando huecos que un cazador puede calcular con economía de esfuerzo. Las plataformas exteriores se comportan como balcones con rampas de carbonato
y mantos de lodo que sangran hacia cuencas profundas en pulsos discretos. Cada pulso deposita una película fina, y cuando el fondo consume oxígeno y los carroñeros se retiran, la superficie recién caída queda intacta, lista para convertirse en página. Una serie de páginas tranquilas construye pizarras negras laminadas, donde quedan atrapados granos metálicos, conchas frágiles y trazas de actividad discretas que no se borran. Esa calma estratificada explica por qué el registro de la Tetis parece un libro que se puede hojear sin saltos bruscos. El paisaje acústico acompaña al luminoso porque el agua en calma transmite vibraciones pequeñas con fidelidad. El sistema sensorial lateral, definido como línea de poros que detecta vibraciones, aprovecha ese medio para traducir ondas en mapas de movimiento. La penumbra reduce deslumbramientos, el agua densa amortigua turbulencias, y con ambos factores una aproximación silenciosa resulta más probable. Un segundo payoff ofrece contraste temporal tras una tormenta lejana. Llega un pulso algo más grueso de sedimento. La lámina se vuelve apenas más clara, y durante un tiempo corto la columna se mezcla. Cuando la energía se apaga, la calma regresa, y el ciclo reanuda su escritura fina. Para el depredador, esos cambios suaves organizan horarios. Al caer la luz, la superficie se enfría, y alguna fauna asciende buscando confort y alimento, mientras el borde de la termoclina entrega un telón útil. En ese telón, una silueta se pierde contra el brillo tenue si se acerca desde arriba, y una sombra ascendente se confunde con el fondo si avanza desde abajo. Elegir ángulo y profundidad se convierte en una decisión de economía, no de fuerza. El diseño fusiforme del cuerpo con sección reducida y cintura hidrodinámica minimiza el arrastre y deja una estela ordenada que no alarma. La cola imprime impulsos regulares más cercanos a un metrónomo que a un estallido, y ese patrón conserva oxígeno y evita señales delatoras. Una imagen ancla lo dicho sobre el talud entre medias aguas. Un borde de penumbra se extiende como cortina, y detrás de esa cortina el tráfico nocturno de plancton abre ventanas para ataques breves y precisos. En el fondo, los pequeños objetos cuentan la escena sin ruido. Rostras de belemnites pulidas como lápices mojados se agrupan en niveles discretos donde la anoxia fue suficiente para alejar carroñeros. Conchas de amonites con brillo nacarado reposan con la concavidad hacia arriba intactas, y alrededor quedan escamas que reflejan un destello cuando la luz incide oblicua. Un tercer payoff aparece al escalar la columna por encima de la termoclina. El agua es más viva y clara durante ciertos días, y las presas midieron mal el fondo oscuro. Justo entonces, el ojo grande gana contraste suficiente con una luz que otros no aprovechan. La Tetis también organiza rutas horizontales. Los márgenes de plataforma canalizan corrientes débiles que alinean partículas y huevos planctónicos, y esas líneas conducen a zonas de encuentro. Donde dos líneas se cruzan, la disponibilidad de alimentos sube un poco y la probabilidad de presencia de presas aumenta. No se trata de migraciones dramáticas, sino de desplazamientos cortos repetidos que un cazador puede aprender como rutina amable. La haloclina, definida como capa donde la salinidad varía de forma abrupta, aparece estacionalmente cuando la evaporación supera entradas de agua dulce. Ese escalón leve cambia la flotabilidad de presas gelatinosas y reordena su altura en la columna. Un cuarto payoff invita a mirar de cerca un filamento gelatinoso que queda atrapado en una lámina, y su contorno sutil marca el nivel al que el corredor de caza fue más eficiente. El motivo del anillo esclerótico regresa como recordatorio de sentido. Un ojo reforzado que aguanta presión y mantiene foco estable resulta especialmente útil cuando el animal atraviesa de forma repetida ese mosaico de capas. Un giro del cuerpo en el plano de penumbra
alinea el eje visual con la zona de máximo contraste y evita reflejos molestos. Todo ocurre sin prisa con una cadencia que respeta reservas de aire y temperaturas confortables. El resultado es una coreografía donde el paisaje físico, la luz y la fisiología cooperan para reducir incertidumbre. Para cerrar el escenario se acerca a una localidad que condensa esta calma escrita. Las plataformas del margen noroccidental de la Tetis alimentan cuencas interiores donde los pulsos se apilan en miles de páginas silenciosas. De ellas surgirán más adelante nombres conocidos por sus láminas negras finísimas y su detalle paciente. Allí la noche del mar se vuelve roca y la roca enseña una gramática que podrá leerse sin apuro. La transición es natural hacia esas páginas concretas donde el lector podrá tocar con la vista la secuencia de láminas y los restos que las puntúan con precisión tranquila. Oxford Clay aparece como un libro pausado donde cada hoja mantiene una historia de marea, calma y penumbra, y conviene escucharlo porque en sus láminas se preservan relojes sutiles para descifrar hábitos de caza nocturna. La unidad definida como formación arcillosa y limosa del Jurásico ofrece laminación pareja y capas oscuras ricas en materia orgánica que registran ritmos suaves del mar. Allí, el valor reside en reconocer que la repetición no es monotonía, sino una cadencia que permite anticipar ventanas de contraste donde un ojo grande encuentra ventaja. Para empezar, la lámina definida como capa finísima de sedimento se deposita cuando la energía casi se extingue y el fondo consume oxígeno con lentitud, lo que impide que los carroñeros mezclen huellas. El ciclo de marea definido como patrón periódico de subida y bajada del mar deja pares de láminas diferenciales que pueden formar haces repetidos con respiraciones discretas. Cuando la calma dura, se instala anoxia definida como casi ausencia de oxígeno disuelto, y la superficie recién caída queda intacta como una página sin arrugas. Una primera imagen aparece con nitidez en la oscuridad satén de la arcilla. Granos de pirita relucen como polvo dorado alineados en espiras suaves donde una concha descansó sin ser perturbada. Después, una capa algo más clara interrumpe la secuencia y anuncia un pulso de tormenta distante. La energía reordena partículas, deja una huella más gruesa, y cuando se retira la escritura fina reanuda su trazo lento. La evidencia sugiere que esta alternancia entre respiraciones de calma y pulsos discretos organiza horarios de actividad para peces cefalópodos y plancton, y por tanto crea corredores de encuentro. El borde de la termoclina ya definido concentra cambios de densidad y brillo que al proyectarse sobre el fondo oscuro dibujan telones útiles. En ese telón el contraste mínimo basta para separar una silueta móvil de un fondo apenas brillante, y esa mínima ventaja visual puede ser decisiva durante la penumbra. A continuación, los objetos que caen y se acomodan sostienen la lectura ecológica con serenidad. Rostras de belemnites pulidas por cementación se agrupan en niveles persistentes que coinciden con las fases más anóxicas, como si la noche del fondo hubiera protegido su posición. Conchas de amonites abiertas y enteras marcan episodios de deposición sin remoción y escamas de peces aparecen como pequeñas lunas con reflejos plateados cuando la luz incide oblicua. Un segundo pequeño payoff ilumina un detalle íntimo. Un nódulo definido como concreción endurecida envuelve vértebras articuladas y conserva bordes limpios indicando que el cuerpo reposó en aguas quietas con poquísima bioturbación definida como mezcla del sedimento por organismos. La consecuencia es que Oxford Clay no solo guarda objetos, sino que guarda ritmos, y esos ritmos permiten imaginar cuándo la columna de agua ofrecía corredores óptimos de penumbra para aproximaciones silenciosas. Pero hay un detalle que conviene subrayar con calma: las láminas registran también ausencias, y una serie particularmente homogénea
puede señalar periodos en que el fondo permaneció estable por más tiempo de lo habitual. En tales intervalos, el paisaje acústico se vuelve aún más predecible y la detección de vibraciones por la línea lateral ya definida gana fidelidad. Así visión y mecanorrecepción se refuerzan sin prisa y la coreografía de aproximación resulta menos costosa. Un tercer payoff aparece al seguir un paquete de láminas de espesor casi idéntico. La repetición indica influencia mareal persistente, lo que sugiere horarios regulares de ascenso de presas hacia medias aguas durante crepúsculos prolongados. Esa previsibilidad favorece rutas que un depredador puede recorrer como un hábito amable, más cercano a un paseo medido que a una persecución. Oxford Clay también cuenta corrientes horizontales, que apenas se sienten suficientes para alinear partículas finas y huevos gelatinosos en hilos discretos. Esos hilos cruzan taludes suaves y desembocan en cuencas internas donde las capas negras se espesan y el brillo se atenúa. Un cuarto payoff invitará a acercar la mirada. Un filamento gelatinoso queda impreso como sombra translúcida, señalando el nivel donde el corredor de caza fue más eficiente durante una estación de aguas templadas. El silencio de la roca no impide oír su métrica, y esa métrica acompasa la respiración que sostiene las inmersiones rítmicas y los regulares regresos a la superficie. Cuando un paquete de láminas concluye en una capa más clara, la pausa sugiere renovación de fondos y reseteo de huellas. Luego de inmediato la negrura vuelve y la escritura retoma su guión. La consecuencia es un archivo que permite pasar de la escena amplia a la escena íntima sin perder la calma del conjunto. La lectura se completa al recordar el motivo del ojo. Un anillo esclerótico capaz de mantener forma y foco durante cambios de presión encaja con un ambiente que ofrece luz oblicua, telones contrastados y descansos extensos. No se trata de demostrar carreras o tensiones, sino de documentar decisiones que ahorran energía y reducen riesgo. El telón de Oxford Clay, con su pauta de calma y su economía de detalles, entrega justamente esa clase de decisiones. La transición queda lista para la arquitectura del ojo, que volverá como un diafragma fósil afinado para penumbra, listo para dialogar con estas páginas negras y con los pasillos de brillo tenue que ordenan la caza en la Tetis. Anillos escleróticos. Diafragmas de cámara devuelven la mirada a un mundo de penumbra ordenada, donde luz, presión y movimiento requieren un control fino y constante, y vale la pena atenderlos, porque en su arquitectura se cifra una clave para interpretar caza tranquila en aguas templadas de la Tetis. Anillo esclerótico definido como aro de huesecillos, que refuerza el ojo, mantiene la forma del globo cuando la presión cambia durante inmersiones rítmicas. El conjunto orbital de Ophthalmosaurus, con diámetro grande y borde óseo robusto, sugiere sensibilidad elevada a baja luz y capacidad para estabilizar el foco cuando la columna de agua oscurece gradualmente. Para empezar, la forma y el espesor del aro regulan el compromiso entre rigidez y peso, de modo que el plano de imagen se conserve sin deformación durante descensos y ascensos de pocos minutos. El cristalino definido como lente transparente que concentra la luz trabaja mejor cuando la pared ocular no cede, y el anillo ayuda a fijar ese patrón estable. La consecuencia es un sistema que privilegia contrastes suaves, bordes lentos y siluetas discretas, ideales para la penumbra que describen las pizarras negras. Un primer pequeño payoff aparece con nitidez bajo luz oblicua. Un objeto al borde de la termoclina se separa del fondo porque el ojo mantiene foco y apertura útiles, igual que un diafragma bien ajustado. Después, la relación entre tamaño de la órbita y tamaño corporal introduce otra pista. Ojos grandes definidos como globos con diámetros relativos altos capturan más fotones en condiciones de brillo bajo y amplían la señal útil cuando el ruido visual aumenta por partículas en suspensión.
No se afirma una noche absoluta, sino un crepúsculo prolongado, donde la ganancia por contraste se vuelve decisiva. La evidencia sugiere que la apertura pupilar, aunque desconocida en detalle, habría variado con la luz disponible, y el anillo habría servido como marco rígido para esos cambios sin comprometer la geometría del foco. A continuación, la mecánica de la inmersión impone exigencias físico-ópticas. Al descender, la presión aumenta y tiende a deformar tejidos. Un soporte óseo en el contorno protege la curvatura y conserva el camino óptico. El humor vítreo, definido como gel transparente que llena el ojo, necesita una cavidad estable para evitar aberraciones. La estabilización reduce halos y destellos y permite que un borde tenue se mantenga legible frente a un fondo algo más claro. Un segundo payoff se reconoce al imaginar la escena en medias aguas. Un pez ajusta su altura siguiendo comodidad térmica y la silueta proyecta un límite suave. El ojo con anillo rígido sostiene ese borde el tiempo suficiente para una aproximación económica. Pero hay un detalle que conviene subrayar con calma: la rigidez excesiva podría penalizar ajustes finos y la apertura cambiante forzara tensiones en la pared. El diseño del anillo en placas escalonadas, definido como mosaico de huesecillos superpuestos, resuelve ese equilibrio con solapamientos que reparten cargas y evitan puntos de falla. Así el conjunto se comporta como un diafragma fosilizado que mantiene la ventana óptima sin impedir ajustes lentos de apertura y enfoque. La consecuencia es una lectura coherente con la penumbra teticiana y con la repetición de inmersiones que impone la respiración aérea. En paralelo, la orientación del ojo respecto del cuerpo colabora con la hidrodinámica. Un globo grande desplazado lateralmente ofrece campo amplio en el plano de nado y, junto con el perfil fusiforme, evita movimientos bruscos de la cabeza que degraden la imagen. Los canales semicirculares, definidos como órganos del equilibrio en el oído interno, trabajan mejor cuando las aceleraciones son suaves, y eso mantiene la visión estable durante virajes discretos. Un tercer pequeño payoff aparece como imagen táctil. La estela queda limpia, la cabeza vibra poco y el borde de sombra de un cefalópodo se conserva reconocible durante un par de latidos de cola. La luz, sin embargo, no es homogénea. La suspensión fina, definida como partículas diminutas en la columna, dispersa haces y crea brillos engañosos. Un anillo que estabiliza la forma reduce el desenfoque por deformación y un cristalino que conserva curvatura limita halos alrededor de puntos brillantes. En la práctica, una nube de plancton ilumina el agua con un resplandor tenue. El ojo grande extrae contraste de esas chispas y separa la silueta que las interrumpe. La metáfora de la cámara regresa para ordenar la escena. El anillo marca un diámetro interno que atornilla la geometría del sistema, y el ojo, como lente con diafragma, ajusta apertura a demanda sin colapsar la carcasa. Un cuarto payoff ofrece una postal fosilizada en una lámina negra. El aro de huesecillos se preserva concéntrico con radios finos. Alrededor, granos de pirita dibujan una corona suave, como si el ojo hubiera seguido mirando durante la sedimentación. La evidencia sugiere también que la visión no trabajó sola. La mecanorrecepción, definida como detección de vibraciones, aportó mapas rápidos cuando la luz caía aún más, y la combinación de señales redujo incertidumbre. Con ambas vías, la decisión de ataque dependió menos de veloces cambios de brillo y más de la expectativa creada por ritmos de marea, por corredores térmicos y por la previsibilidad de las rutas. La serenidad del conjunto encaja con cadencias ventilatorias estables, tomar aire, descender hasta un borde óptimo, recorrer un arco corto y regresar sin prisa. El anillo se vuelve así un artefacto interpretativo. Al mirarlo en roca se puede inferir un rango de luz aprovechable,
una profundidad cómoda y un estilo de aproximación contenido adecuado para ambientes donde la calma del fondo escribió páginas largas. La transición queda preparada para el diseño del cuerpo y de la cola, porque el ojo que conserva foco y contraste necesita un vehículo que no arruine la imagen. A partir de esa asociación nacerá la hidrodinámica suave, que hace posible aproximaciones discretas, virajes sin turbulencias y estelas ordenadas en el escenario de la Tetis. Cuerpo y cola hidrodinámica suave sostienen la escena de penumbra donde Ophthalmosaurus obtiene ventaja sin prisa y conviene detenerse en su diseño porque de él dependen aproximaciones discretas, ahorro de energía y decisiones seguras bajo la luz mínima. Perfil fusiforme definido como forma alargada con extremos afinados, reduce el arrastre definido como resistencia del agua al avance. La piel lisa y tensa favorece una capa límite ordenada definida como película de agua pegada al cuerpo que desliza sin desprenderse. El resultado es un flujo más laminar definido como corriente con líneas paralelas y menos turbulencia definida como movimiento desordenado con remolinos. Ese paisaje de agua organizada permite moverse como si el cuerpo fuese una aguja que cose penumbras. La cola aporta el impulso principal. Aleta caudal en media luna definida como borde curvo bilobulado convierte oscilaciones laterales en empuje hacia adelante. La región trasera del cuerpo se vuelve rígida y transmite fuerza desde los músculos al borde de la aleta como un resorte elástico y puntual. Las aletas delanteras actúan como superficies de control definidas, como planos que regulan dirección y estabilidad. La aleta dorsal estabiliza el balanceo definido como giro alrededor del eje longitudinal. Un primer pequeño payoff aparece con nitidez sobre medias aguas. La cola marca un compás tranquilo, el fondo no se agita y una estela fina se estira como filamento claro que se borra de inmediato. La economía de movimiento importa en penumbra. Un avance con oscilaciones moderadas genera menos señales de presión y muchas presas perciben menos alerta cuando las aceleraciones son suaves. La visión grande sostenida por el anillo esclerótico ya descrito necesita además que la cabeza permanezca estable y el cuerpo fusiforme reduce guiñadas repentinas definidas como giros sobre el eje vertical. El cazador mantiene así bordes legibles durante más tiempo. Después la cola conversa con el paisaje térmico de la columna. En el borde de la termoclina ya definido, la densidad del agua cambia y se crean cortinas invisibles. Un impulso breve atraviesa la cortina con mínima pérdida de dirección porque la aleta caudal concentra la fuerza en un arco corto y firme. Las aletas delanteras corrigen inclinación sin abrir demasiado el pecho al flujo y el giro se completa sin derramar turbulencia. Un segundo payoff ofrece una imagen serena a contraluz. La sombra de un pez guiña y desaparece detrás de la cortina y una oscilación medida la alcanza sin levantar chispa ni burbuja. El cuerpo guarda una proporción que favorece cruceros largos. Tronco denso, cintura esbelta y cabeza que no sobresale crean continuidad de perfiles, y esa continuidad limita desprendimientos del flujo. La capa límite se adhiere, y el agua que se suelta lo hace en pequeñas hebras, no en remolinos fuertes. En penumbra, una hebra discreta delata menos que una nube turbulenta. La respiración impone ritmos, y la hidrodinámica los acomoda. Tomar aire, descender, recorrer un arco, regresar y repetir, demanda un gasto que conviene mantener bajo. La cola en media luna afinada para empuje eficiente reduce el coste de cada ciclo y permite más tiempo útil cerca de pasillos de contraste. La mecanorrecepción ya definida completa el cuadro cuando la luz cae un poco más. Menos turbulencia significa menos ruido hidráulico propio, y el cazador lee vibraciones ajenas con mayor claridad.
A continuación, las aletas delanteras y la cola coordinan virajes en 3 ejes. Cabeceo definido como giro alrededor del eje lateral. Ajusta la altura con un gesto mínimo del cuerpo. Guiñada controla la dirección horizontal sin abrir un abanico de presión. Balanceo se limita para que la línea visual conserve horizonte estable. En conjunto, la silueta cambia poco mientras el avance decide el ángulo final del ataque. Un tercer pequeño payoff ilumina un detalle táctil sobre un talud alfombrado de lodo fino. La sombra del cuerpo pasa y solo se levanta una nube de polvo que cae como nieve en un minuto sin dejar rastro. El tamaño de la cola y su rigidez respaldan maniobras que ahorran oxígeno. Una oscilación amplia y lenta mueve más agua con menos frecuencia y el impulso se reparte en ondas ordenadas que se desvanecen pronto. Las vértebras del pedúnculo caudal, definidas como porción donde la cola se estrecha, ofrecen apoyo firme para transmitir fuerza sin sacudir el tronco. Así la cabeza mantiene horizonte estable, el ojo conserva foco y el cuerpo evita avisos prematuros. La metáfora de la aguja vuelve para fijar la imagen. Una puntada en el telón de la termoclina cierra la distancia con economía y el hilo de agua cerrado tras la puntada apenas recuerda que algo cruzó allí. La hidrodinámica suave conversa también con el registro fósil. Aunque la estela no se fosiliza, la calma del fondo necesaria para sus trazas coincide con laminaciones intactas y con niveles donde rostras de belemnites y escamas de peces se acumulan sin mezcla. En esos niveles la ausencia de remoción sugiere pasos frecuentes de cuerpos disciplinados que no levantaron el polvo que borra páginas. Un cuarto payoff acerca la mirada a la roca. En una lámina oscura una fila de rostras pulidas queda alineada como cuentas, y entre ellas brilla un grano de pirita que marca una pausa de agua quieta, como si el telón hubiese vuelto a cerrarse tras el paso del cazador. Todo converge en una regla tranquila. Cuando el medio impone penumbra, la mejor estrategia es reducir ruido y sostener contraste. El cuerpo fusiforme ofrece poco frente al agua. La cola en media luna convierte energía en avance preciso y las aletas delanteras corrigen sin delatar. La consecuencia es una coreografía que favorece encuentros eficaces en corredores térmicos bajo luz oblicua sin carreras. La transición queda lista para respirar y bucear con ritmo, porque esa hidrodinámica solo completa su sentido cuando se encadena con ciclos aéreos y con rutas de inmersión que elevan la economía y preservan la calma del mar que escribe sus páginas negras. Aire, buceo y retorno tranquilo ordenan la vida del depredador en la Tetis, y merece atención porque esa cadencia decide costos, encuentros y recuerdos que la roca guarda con paciencia. La escena comienza en superficie con una toma de aire breve y limpia, seguida por un descenso suave que busca penumbra útil y corredores de contraste. Comprender este ciclo revela cómo el ojo grande y el cuerpo hidrodinámico se vuelven recursos coordinados del mismo reloj silencioso. Apnea, definida como pausa voluntaria sin ventilación, sostiene el tramo sumergido sin sobresaltos. Pulmón elástico, definido como órgano que almacena y renueva aire, entrega mezcla rica de oxígeno durante los primeros instantes. Mioglobina, definida como proteína que guarda oxígeno en músculo, mantiene la entrega cuando la presión aumenta y la luz cae. Flotabilidad neutra, definida como equilibrio entre empuje y peso, reduce esfuerzo y deja que el cuerpo planee con gasto mínimo. Con esa economía, cada inmersión se parece a un trazo calmo sobre un telón gris. Un primer pequeño payoff se dibuja con claridad. El animal desciende hasta el borde térmico, se desliza paralelo a la termoclina y la silueta ajena se recorta lo suficiente para una aproximación contenida. Luego la columna impone su arquitectura. La zona de mínimo oxígeno ya descrita ofrece un piso donde los carroñeros visitan menos
y las presas prefieren alturas intermedias. En esas alturas una inspiración reciente todavía alimenta músculos que operan en cadencia lenta. No hay carreras, hay ángulos medidos y una línea de avance que evita turbulencias. La mecanorrecepción ya definida complementa al ojo cuando la luz baja aún más. Un latido de cola empuja una pausa, planea otro latido, corrige, y el flujo queda sin remolinos duraderos. Un segundo pequeño payoff aparece como postal serena, una exhalación discreta previa al descenso, deja una estela pálida que se disuelve de inmediato. Debajo la pizarra futura ya espera partículas tranquilas. El retorno importa y no se improvisa. El ascenso retrasa aceleraciones para no generar cortinas de burbujas que delaten movimiento. En la penumbra cualquier destello se magnifica y la economía de gesto conserva discreción. La superficie se alcanza con un ángulo que minimiza el brillo y el nuevo aire entra sin chorro ruidoso. La respiración aérea, definida como intercambio gaseoso en superficie, restablece reservas y reinicia el metrónomo sumergido. La consecuencia es un patrón repetido que el paisaje físico facilita descenso hasta el borde contrastado, desplazamiento corto por el pasillo más útil y retorno sin prisa. Este patrón genera tiempos previsibles que la roca insinúa con ritmos de acumulación y con niveles de restos discretos. Después la fisiología conversa con la forma. Un tronco denso y una cola en media luna ya descritos transforman oxígeno en impulso sin desperdicio. La línea lateral reduce incertidumbre y permite elegir cuándo convertir oxígeno en velocidad y cuándo dejar que la flotabilidad haga su trabajo. La termoclina guía, la haloclina corrige, y el plan se ajusta con cambios mínimos del ángulo de ataque. Un tercer pequeño payoff aparece al mirar una escena de medias aguas. Un pez ajusta altura con movimientos cortos. El depredador en silencio hidráulico calcula su intersección y solo entonces gasta un impulso decidido. La calma del fondo participa sin ruido. Cuando el arrastre propio es pequeño, el polvo no se levanta y la página negra se deposita intacta. Con el paso de ciclos, esa integridad produce laminaciones que parecen el pulso de un reloj largo. Una hilera de rostras pulidas puede asociarse a momentos de inmersión frecuente en un mismo pasillo. No es una firma exacta, es una tendencia que repetida adquiere forma de rutina. La evidencia sugiere que el intervalo sumergido dura unos pocos minutos en promedio, con variaciones suaves según temperatura y profundidad. Redondear estas duraciones ayuda a no forzar el cuadro y a mantenerlo accesible. La prioridad es la economía, no el récord. La toma de aire además coincide con superficies relativamente calmas. Zonas resguardadas de oleaje evitan pérdidas de oxígeno en maniobras torpes. Una exhalación limpia despeja el espacio inmediato y la cabeza emerge lo justo para no romper el horizonte. A continuación, la microfísica del ojo se integra al ciclo. Cada descenso oscurece la escena y exige mantener foco estable. El anillo esclerótico ya definido conserva geometría ocular y protege la nitidez de bordes. Una imagen se ancla aquí, el campo visual ajusta su ganancia natural cuando la penumbra aumenta y el borde de un cefalópodo se sostiene el tiempo suficiente para una decisión prudente. El cuerpo, por su parte, no contradice esa nitidez. Virajes contenidos evitan que la cabeza oscile y que el fondo trépide. El flujo permanece unido al flanco, la estela se disuelve rápido y el silencio hidráulico protege el acercamiento. Un cuarto pequeño payoff regresa a la roca. Una lámina con brillo satinado encierra escamas plateadas y fragmentos finos de concha ordenados sin mezcla. La calma dejó su firma y ese orden indirectamente habla de inmersiones que no levantaron polvo. La respiración organiza por último los horarios de caza. Crepúsculos largos ofrecen el mejor compromiso entre contraste y costo,
y noches tranquilas permiten encadenar varias inmersiones cortas. La columna, a su vez, entrega pistas sobre qué pasillo conviene repetir y cuál conviene abandonar. Nada de esto requiere prisa. Requiere un reloj sencillo que alterna aire y penumbra con precisión amable. El ciclo termina donde empezó, en superficie, con el mar liso como espejo moderado y un soplo corto que no deja huella. La transición queda preparada para las presas que hacen posible este programa, porque sin cefalópodos, sin amonites y sin peces de medias aguas, la coreografía del aire y del descenso perdería sentido. Esas presas con sus restos discretos darán al registro la textura que permite reconstruir rutas y ventanas de oportunidad en el mar templado de la Tetis. Presas, belemnites, amonites y peces habitan las medias aguas de la Tetis como un archivo vivo que la pizarra negra vuelve legible, y conviene atenderlos porque su abundancia y sus restos ordenan rutas, horarios y decisiones de caza tranquila. Belemnites, definidos como cefalópodos extinguidos de cuerpo blando con núcleo calcítico robusto, dejan rostras definidos como núcleos calcíticos del belemnite, que resisten mezcla y compresión y se agrupan en niveles discretos cuando la anoxia protege el fondo. Amonites, definidos como cefalópodos de concha enrollada con cámaras internas, ofrecen conchas enteras o fragmentos que se depositan sin remoción cuando la energía cae, y los peces con escamas plateadas dejan brillo mínimo suficiente para una lectura pausada. Para empezar, el cuadro se comprende mejor si se sigue el ritmo vertical de sus vidas. Muchas presas ascienden durante el crepúsculo buscando alimento en capas templadas. Luego descienden cuando la columna se enfría y la penumbra se densifica. Ese vaivén crea ventanas donde un borde de termoclina ya definido recorta siluetas contra un fondo apenas más claro, y el ojo grande de Ophthalmosaurus convierte una diferencia pequeña en ventaja segura. La evidencia sugiere que belemnites frecuentan medias aguas cuando el plancton se concentra y que su regreso hacia abajo deja un corredor breve de sombras fáciles de leer. Una primera imagen ancla esa idea con calma sobre un telón gris. Pequeñas figuras alargadas se desplazan como lápices flotantes, y más abajo, rostras futuras ya esperan su página. Después, las conchas de ammonits añaden contraste y escala. Conchas intactas indican deposición sin remoción, y conchas rotas, dispersión corta durante eventos suaves de tormenta. Placas bucales definidas como elementos duros de la boca aparecen raramente, pero confirman presencia y tamaño aproximado de ciertas especies. En conjunto, la suma de conchas, placas y fragmentos permite inferir la altura preferente de forrajeo y el tiempo de residencia en tramos de la columna. El resultado no es un mapa exacto, sino un patrón amable, que se repite lo suficiente como para guiar hábitos de caza con riesgo bajo. A continuación, los peces completan el mosaico con señales discretas. Escamas definidas como placas delgadas córneas o calcificadas reflejan luz oblicua y pueden concentrarse en láminas que marcan agregaciones temporales. Otolitos definidos como cristales del oído interno de peces aparecen a veces en coprolitos definidos como excrementos fosilizados que conservan restos de dieta, y esa pareja de objetos narra encuentros consumados sin necesidad de escenas intensas. Un pequeño payoff ofrece una postal detallada, una lámina satinada, encierra escamas orientadas en la misma dirección, como si una breve corriente las hubiese tendido, y junto a ellas, un rostrum aislado sugiere presencia de cefalópodos en la misma ventana. Pero hay un detalle que conviene subrayar con serenidad. La abundancia de rostras no siempre significa caza exclusiva. También puede reflejar la resistencia de ese material frente a la disolución. Para sostener una lectura prudente, conviene buscar asociaciones repetidas de rostras, escamas y conchas en niveles similares, y así separar sesgo de preservación de señal ecológica.
La consecuencia es una interpretación estable. Ophthalmosaurus recorre corredores donde esa tríada aparece con frecuencia y evita gastar energía en tramos pobres o ruidosos. El paisaje físico apoya esa selección. Corrientes débiles alinean plancton y huevos gelatinosos en hilos, y esos hilos atraen pequeños peces y cefalópodos jóvenes. Donde dos hilos se cruzan, el alimento aumenta un poco y la probabilidad de encuentro sube sin necesidad de grandes desplazamientos. El cazador hidrodinámico ya descrito aprovecha esa intersección con un impulso medido y la penumbra protege la aproximación. Un segundo pequeño payoff vuelve a la roca. Un filamento gelatinoso queda impreso como sombra translúcida, con microgranos metálicos alrededor. Esa sombra marca la altura del corredor útil cuando el mar templado ofreció calma suficiente. La línea lateral del depredador ya definida colabora cuando la luz se apaga más de lo previsto. Vibraciones mínimas del cardumen se traducen en un mapa de posiciones relativas y la visión aporta el último ajuste de ángulo. Un borde de concha que interrumpe el resplandor de plancton basta para fijar el punto de intersección. El resultado es una decisión que gasta poco oxígeno y evita persecuciones prolongadas. Después las temporadas modulan la oferta. Cuando la productividad aumenta, partículas orgánicas descienden en nieve fina y los fondos se vuelven más favorables para la preservación de láminas negras. Ese telón más oscuro mantiene intactas combinaciones de restos y permite reconocer semanas o meses ricos en presas de tamaño medio. Cuando la productividad disminuye, el contraste baja y las ventanas se estrechan y la rutina de caza ajusta horarios hacia crepúsculos más largos. Un tercer pequeño payoff aparece con delicadeza. Una serie de láminas delgadas, casi gemelas, muestra concentración de escamas y rostras repetida cada pocas páginas, como si el mismo paseo nocturno se hubiese practicado muchas veces. La lectura de presas no excluye momentos de reposo. Cuando el oxígeno cae demasiado, los cefalópodos evitan pisos profundos y concentran su actividad en franjas intermedias. Ese desplazamiento facilita emboscadas cortas porque reduce la necesidad de descender hacia fondos pobres. El depredador planea en el borde de la termoclina, espera un cruce, ejecuta un avance breve y regresa sin perturbar la superficie. La economía gobierna todo el ciclo. En este marco, los coprolitos ofrecen confirmaciones suaves sin dramatismo. Algunos conservan fragmentos de concha o de pico cefalopódico, y entre los granos finos se reconoce la dieta a escala modesta. No hace falta imaginar carreras, basta aceptar que la suma de encuentros pequeños sostiene el balance energético de una vida medida por aire y penumbra. Un cuarto pequeño payoff cierra la escena con una imagen clara en una pizarra de brillo aterciopelado. Un coprolito elongado guarda escamas minúsculas y a pocos centímetros un rostrum yace paralelo a la laminación, ambos encajados en el mismo susurro de lodo. La transición queda preparada para los ritmos oceánicos del Kimmeridge Clay, porque las mismas presas filtradas por estaciones de oxígeno y por variaciones de energía continuarán escribiendo páginas donde el contraste cambia de acento y la coreografía del cazador se adaptará a ese nuevo compás sin perder su calma. Kimmeridge Clay entra en escena como una prolongación serena de las pizarras del Jurásico tardío y conviene escucharlo porque sus ritmos oceánicos afinan el compás de la penumbra y añaden matices de energía y oxígeno que modelan oportunidades de caza. Kimmeridge Clay, definido como unidad de pizarras negras ricas en materia orgánica del Jurásico tardío, preserva series largas de láminas finas, con intercalaciones discretas, que hablan de estaciones más profundas y de estaciones más tranquilas. Importa porque este archivo muestra cómo el mar templado de la Tetis cambia el acento sin alterar la melodía, y ese cambio basta para que las ventanas de contraste del depredador
se desplacen unos metros arriba o abajo o unos días antes o después. Para empezar, la textura revela variaciones suaves de energía. Láminas muy oscuras y uniformes indican aguas quietas, fondo poco ventilado y descenso constante de partículas orgánicas. Láminas apenas más claras y algo más gruesas interrumpen la secuencia y anuncian pulsos de tormenta lejana o respiraciones de corriente que reordenan granos. La consecuencia es un código rítmico que el ojo puede aprender. Una temporada de calma prolongada confiere telones más lisos y previsibles, y una temporada con pequeños sobresaltos abre y cierra cortinas de contraste con mayor frecuencia. Un primer pequeño payoff se ve con claridad en la roca sobre la superficie satinada. Granos finos metálicos se alinean como polvo dorado, y de pronto aparece una lámina ligeramente más clara como el eco de un viento antiguo que alteró por un momento la quietud. Después la química del fondo acompaña a la textura. Cuando la columna establece una zona de mínimo oxígeno más marcada, los carroñeros visitan menos el lecho y las láminas conservan objetos frágiles. Cuando la ventilación mejora un poco, las superficies recientes se airean y quedan más limpias de restos. La evidencia sugiere que este vaivén químico reubica a los cefalópodos y a los peces en alturas intermedias, de modo que los corredores útiles migran lentamente con la estación y con la cantidad de materia orgánica en caída. En ese contexto, un ojo grande saca partido de cambios sutiles de brillo y de un paisaje acústico que se mantiene predecible gracias a la baja turbulencia. A continuación, los objetos vuelven a contar la escena con paciencia. Rostras de belemnites se agrupan en paquetes discretos que tienden a coincidir con tramos más anóxicos, y conchas de amonites reposan enteras en niveles que huelen a calma prolongada. Escamas de peces aparecen en láminas gemelas, como si la misma ruta de forrajeo se hubiese repetido muchas veces bajo una luz oblicua y tamizada. Un segundo pequeño payoff invita a acercar la vista a una hilera de rostras pulidas. Queda alineada como cuentas sobre una lámina muy oscura, y a pocos milímetros una capa apenas más clara intercala un suspiro de corriente que no llegó a desordenar la página. Pero hay un detalle que conviene subrayar con serenidad. Las variaciones de textura en Kimmeridge Clay no siempre implican cambios drásticos de profundidad o de clima. A veces bastan diferencias modestas en la fuerza de una corriente o en la carga de partículas. Por eso la lectura prudente compara series, busca repeticiones y privilegia asociaciones de restos sobre episodios aislados. La consecuencia es una reconstrucción estable de rutas y horarios. El depredador prefiere pasillos donde la repetición de láminas oscuras con restos discretos sugiere columnas de agua estratificadas y calmadas, y evita gastar oxígeno en tramos donde los intercalados más claros aparecen muy seguidos y el telón cambia con demasiada rapidez. El paisaje físico ayuda a comprender el motivo. En temporadas más profundas, la termoclina se hunde y ensancha el tramo de penumbra útil. En temporadas más tranquilas y cálidas, la termoclina asciende y concentra el contraste más cerca de la superficie. La haloclina ya definida puede aparecer durante evaporaciones intensas, y ese escalón salino reorganiza la flotabilidad de presas gelatinosas y corrige la altura preferente del pasillo. Un tercer pequeño payoff ofrece la postal del corredor en el borde de la termoclina. Una franja de claridad tenue se superpone al fondo oscuro, y en esa franja un pez proyecta un contorno suave que el ojo grande retiene el tiempo necesario para un avance contenido. El registro fosiliza la persistencia de ese corredor a su modo. Paquetes de láminas muy finas y constantes acumulan escamas orientadas en una dirección como tendidas por una corriente débil y estable. Conchas de amonites muestran roturas mínimas, lo que indica que la energía apenas tocó la superficie del fondo.
Coprolitos discretos conservan fragmentos pequeños que confirman encuentros modestos, encadenados suficientes para un balance energético gobernado por regularidad. Después la luz cambia su tono sin abandonar la penumbra. En días con suspensión más densa, el agua se vuelve un lienzo lechoso, donde los bordes se suavizan. En días con menos partículas el contraste aumenta un poco y el telón gana detalle. Ambos extremos siguen siendo tranquilidad en el gran esquema, pero desplazan la ventaja unos grados de ángulo o unos metros de altura. El depredador hidrodinámico con su cola en media luna y su cabeza estable convierte esos matices en decisiones que ahorran esfuerzo. Un cuarto pequeño payoff regresa a la roca con un guiño minúsculo. Una lámina negra y brillante contiene una sombra gelatinosa apenas marcada y más arriba otra lámina registra un pulso claro. La pareja sugiere una alternancia suave de profundidades preferidas dentro de una misma estación. El motivo del ojo vuelve para cerrar el arco. Un anillo esclerótico que mantiene forma y foco durante descensos cortos encaja con un mar que modula la escena sin sobresaltos. Kimmeridge Clay refrenda esa idea y la afina. La penumbra es la constante, el acento cambia. Esa constancia con matiz permite entender cómo el cazador repite la misma coreografía en distintos escalones del telón de agua siempre con economía. La transición queda preparada para corrientes termoclina y claroscuro, porque el siguiente paso consiste en mirar directamente los pasillos invisibles que sostienen estas emboscadas suaves y explican por qué una cortina de penumbra puede ser el mejor aliado del depredador en el corazón calmado de la Tetis. Corrientes termoclina y claroscuro organizan pasillos invisibles que valen la escucha porque convierten diferencias muy pequeñas de luz y densidad en escenarios de encuentro con costo bajo. La columna no es un bloque uniforme, sino un tejido con hilos que se tensan y se aflojan según estación viento lejano y respiraciones de marea, y ese tejido crea cortinas móviles, donde una silueta se separa del fondo, lo justo para que un ojo grande obtenga una ventaja serena. Para empezar, el borde de la termoclina actúa como un espejo tenue que pliega el brillo hacia abajo y hacia los lados, de modo que el telón gris se vuelve franja más clara junto a franja más oscura. Olas internas definidas como ondulaciones de la termoclina que viajan bajo la superficie deslizan esa franja arriba y abajo unos pocos metros y trasladan consigo el mejor contraste. La consecuencia es un pasillo que se mueve lento y predecible suficiente para sostener una aproximación contenida. Un primer pequeño payoff aparece con nitidez en medias aguas. El telón ondula como una cinta, una sombra de pez cruza el borde claro y el contorno queda legible, el tiempo exacto para un avance medido. Después la cizalla definida como diferencia de velocidad entre capas cercanas concentra plancton y partículas en hilos delgados que serpentean por la columna. Esos hilos atraen presas pequeñas que buscan alimento y descanso, y al cruzarse con la franja de mejor contraste, generan intersecciones con probabilidad ligeramente mayor de encuentro. Frentes definidos como límites entre masas de agua con propiedades distintas refuerzan el efecto cuando juntan densidades, temperaturas o salinidades diferentes en un borde limpio. Allí el claroscuro se vuelve más nítido, la turbulencia sigue baja y el paisaje acústico se mantiene ordenado. Un segundo pequeño payoff ofrece una postal serena, un hilo de brillitos vivos recorre el telón como una guirnalda de plancton, y detrás de esa guirnalda, un perfil fusiforme avanza con cola en compás lento, sin levantar una sola hebra de polvo. A continuación conviene mirar la luz por dentro. En días con suspensión fina abundante, los haces se dispersan y el mar adquiere tono lechoso. En días más claros, el telón gana detalle y el borde entre franjas se acentúa. Ambos estados ofrecen oportunidades si se elige el ángulo correcto. Con el agua más lechosa,
El fondo emite un resplandor uniforme y una silueta que desciende desde arriba se diluye. Con el agua más clara, el borde de la termoclina proyecta una línea casi gráfica y una silueta que asciende desde abajo se confunde con la sombra del lecho distante. Elegir por dónde cortar la cortina es una decisión óptica y energética, no una cuestión de fuerza. El diseño hidrodinámico ya descrito permite convertir esa decisión en movimiento sin ruido. Un tercer pequeño payoff enciende un detalle táctil. Un giro mínimo de aletas delanteras ajusta el cabeceo, la cabeza no vibra, el horizonte visual permanece firme y la sombra ajena recortada por la franja clara sigue disponible durante 2 impulsos de cola. Pero hay un detalle que conviene subrayar con calma. El claroscuro no es siempre amigo. A veces crea espejismos suaves y un destello de partículas puede parecer un borde de presa. Aquí interviene la cooperación entre visión y mecanorrecepción ya definida. La línea lateral filtra el ruido del propio avance muy bajo por la estela limpia y valida si el contorno observado late o vibra como un cuerpo vivo. Si no late, la decisión se pospone. Si late, el impulso se da en el ángulo más corto. La consecuencia es una reducción de falsas alarmas que ahorra oxígeno y evita persecuciones innecesarias. Luego las olas internas vuelven a dar ritmo a la escena. Cuando una cresta de esa onda sube la termoclina, el pasillo útil queda más somero y el viaje de retorno se acorta. Cuando la termoclina baja, el pasillo se hunde y el tramo sumergido se alarga un poco, pero la recompensa puede aumentar porque el contraste a veces mejora en la penumbra más espesa. La haloclina ya definida suma un escalón adicional durante evaporaciones fuertes, y ese escalón puede encerrar capas gelatinosas donde presas blandas flotan más tiempo del habitual. Un cuarto pequeño payoff regresa a la roca con un susurro minúsculo en una lámina negra brillante. Una sombra gelatinosa queda apenas impresa y algunas páginas más arriba, un paquete de láminas muy finas orienta microbrillos metálicos en la misma dirección, como si una corriente débil y estable hubiese peinado el fondo por días. El anillo esclerótico ya tratado mantiene foco cuando la franja clara se desplaza por las olas internas y cuando el telón cambia de densidad. El cristalino conserva curvatura, el borde de la silueta no se deshace y el tiempo de lectura se prolonga lo suficiente para una aproximación sin sobresalto. La cola en media luna traduce esa lectura en un empuje corto y decisivo, y el cuerpo fusiforme atraviesa la cizalla sin romper el pasillo. La marea por su parte coordina las repeticiones. Durante crepúsculos largos el claroscuro alcanza densidad óptima y las corrientes de fondo pierden aún más vigor. El pasillo se vuelve una cinta casi quieta que puede recorrerse varias veces con gasto bajo. La roca archiva esa repetición con series de láminas finísimas y parejas que contienen escamas y rostras dispersas de manera similar cada pocas páginas, como si el mismo paseo hubiese sido practicado una y otra vez con disciplina apacible. La transición queda preparada para el silencio, el oído y las vibraciones, porque el siguiente paso consiste en escuchar cómo el agua misma lleva noticias invisibles que complementan la luz y convierten a la columna estratificada en un mapa que puede leerse tanto con los ojos como con la piel. Silencio, oído y vibraciones habitan el mismo telón de penumbra que favorece al cazador y merece atención porque allí la luz ya no manda sola y la piel aprende a leer el agua. En este escenario cada gesto del mar se convierte en señal tenue y la decisión de avanzar o esperar depende de ondas que viajan con suavidad entre capas con densidad distinta. Comprender esa lectura completa, el cuadro del ojo grande, y explica por qué una aproximación lenta puede ser más segura que cualquier aceleración. Para empezar, mecanorrecepción definida como detección de movimientos y presiones en el agua
ofrece mapas inmediatos sin necesidad de contraste visual. Línea lateral definida como canal sensorial con poros en los flancos, capta diferencias de presión que dibujan el contorno de lo cercano. Neuromasto, definido como órgano con pelos sensibles dentro del canal, transforma esas diferencias en impulsos que el cerebro traduce en dirección y tamaño aproximados. Onda de presión definida como perturbación que viaja por el agua se atenúa cuando encuentra capas con densidad distinta, pero avanza con fidelidad si el medio permanece calmo. Un primer pequeño payoff aparece con claridad bajo el borde de la termoclina. Una nube de peces vibra con un pulso minúsculo. La línea lateral registra un latido compartido y la silueta se confirma sin necesidad de un brillo. Después, la escena se vuelve acústica en sentido amplio. Frecuencia definida como número de oscilaciones de una vibración determina hasta dónde viaja la señal y cuánta información conserva. Longitud de onda definida como distancia entre crestas de una onda decide qué obstáculos ignora y cuáles bordean su camino. En aguas tranquilas, frecuencias bajas cruzan corredores largos y anuncian presencias colectivas, mientras frecuencias medias describen gestos breves de presas singulares. Olas internas ya definidas curvan trayectorias de las ondas y crean zonas de sombra donde ciertos pulsos se apagan y otros se refuerzan. El depredador con estela limpia introduce poco ruido propio y puede separar señales ajenas del fondo con más claridad. Un segundo pequeño payoff se ancla en una imagen serena. El cuerpo avanza en modo impulso y planea un latido de cola seguido de silencio prolongado. Y en ese silencio, la línea lateral dibuja un arco de cardumen al otro lado de la cortina. A continuación, luz y vibración cooperan en penumbra. Cuando el claroscuro ofrece un borde tenue, la visión sitúa una posible silueta y la mecanorrecepción confirma si late como algo vivo. Si la señal vibra con patrón orgánico, el ángulo se cierra. Si solo brilla por partículas, el movimiento se pospone. Ese filtro doble reduce falsas alarmas y evita carreras inútiles. El anillo esclerótico ya tratado mantiene foco cuando la termoclina se ondula y la escena se oscurece, y la línea lateral completa la geometría del encuentro sin exigir más luz. La consecuencia es una economía de oxígeno que la respiración agradece y un descenso del riesgo de dejar rastros turbulentos. Pero hay un detalle que conviene subrayar con calma. Un medio demasiado ruidoso puede saturar la señal sensible y arruinar el mapa. Por eso la hidrodinámica suave importa tanto aquí como en la óptica. El perfil fusiforme disminuye desprendimientos del flujo. La cola en media luna reparte el empuje en ondas ordenadas y las aletas delanteras corrigen sin abanicos de presión. Así el propio cuerpo produce un fondo acústico bajo y predecible que permite a la línea lateral distinguir vibraciones externas. El resultado es un oído extendido a lo largo del flanco afinado por la forma del nadador y protegido por la calma de la columna. Un tercer pequeño payoff desciende hacia la roca con discreción. En una serie de láminas muy finas, escamas orientadas en la misma dirección, sugieren corrientes débiles y estables por días condiciones perfectas para que señales de baja frecuencia hayan viajado sin distorsión. Cerca un coprolito conserva fragmentos pequeños de concha prueba de encuentros modestos y repetidos que cuadran con decisiones tomadas gracias a mapas tranquilos de vibración. La evidencia sugiere que vertebrados acuáticos con estilos de vida comparables presentan canales sensoriales similares, y aunque el tejido blando no se preserve, la extensión del rasgo en parientes marinos y la eficiencia del método vuelven razonable su presencia. En la columna, capas con salinidad y temperatura distintas actúan como lentes. Algunas curvan señales y concentran pulsos en franjas estrechas. Otras los dispersan y crean silencios limpios,
El cazador explora esos cambios con movimientos mínimos y aprende que 1 metro más arriba el mapa vibra más claro y 1 metro más abajo se apaga. Esa cartografía discreta no necesita prisa, solo repeticiones. Con el tiempo, rutas de impulso y planeo se superponen a frentes suaves, y la memoria motora guarda los pasillos donde el oído de la piel trabaja mejor. Un cuarto pequeño payoff ofrece una postal táctil en medias aguas. Una guirnalda de plancton marca el límite entre 2 capas. Las chispas reflejan poco, y dentro del silencio, una vibración regular delata un pequeño banco de peces suficiente para un avance corto y certero. El anillo esclerótico vuelve como eco visual de ese oído extendido. Cuando el telón de penumbra acentúa el borde, el ojo confirma el lugar exacto de intersección. Cuando el telón se disuelve en leche tenue, la línea lateral asume la dirección y la cola traduce el mapa en impulso. Nada de esto contradice la calma de la escena. Por el contrario, la requiere. La roca paciente registra esa calma con láminas negras sin mezcla y con asociaciones discretas de rostras, escamas y fragmentos. Allí no hay señales de sacudidas largas, hay señales de decisiones cortas y frecuentes. La transición queda preparada para gestación en alta mar y viviparidad, porque el mismo mar que guía caza por vibración necesita también bahías tranquilas y corredores amables, donde nuevas vidas nazcan en agua abierta y sigan aprendiendo a leer penumbra y silencio desde el primer compás. Gestación en alta mar y viviparidad sostienen el ciclo de Ophthalmosaurus en el mar templado de la Tetis, y conviene atenderlas porque determinan rutas, descansos y márgenes de seguridad en un paisaje de penumbra. Viviparidad, definida como nacimiento de crías vivas tras desarrollo interno, evita viajes a tierra y permite partos en aguas abiertas con oleaje moderado. Gestación, definida como periodo en que el embrión crece dentro del cuerpo, exige energía constante y un manejo cuidadoso del oxígeno disponible. La escena se dibuja con calma. Adultos eligen franjas protegidas, la respiración aérea mantiene un metrónomo silencioso y los descensos se vuelven más cortos y medidos. Para empezar, la fisiología respira junto a la forma. El tronco gana volumen durante la gestación y la flotabilidad, definida como equilibrio entre empuje y peso, requiere ajustes sutiles para conservar cruceros estables. La cola en media luna ya descrita reparte impulsos más amplios y lentos que no abren abanicos de presión. Las aletas delanteras corrigen la inclinación con gestos mínimos para asegurar superficies limpias durante tomas de aire frecuentes y ordenadas. La consecuencia es un desplazamiento más prudente y una reserva de oxígeno administrada con parsimonia adecuada para columnas de agua estratificadas. Un primer pequeño payoff aparece como imagen serena, una superficie lisa, refleja un cielo tenue. El cuerpo asoma con ángulo contenido, exhala poco, inspira sin ruido y vuelve a sumergirse hacia el borde de la termoclina. Después, la elección del escenario cobra importancia. Aguas interiores de cuencas conectadas con corrientes débiles y suspensión fina ofrecen telones estables donde la penumbra protege y la turbulencia no interrumpe maniobras delicadas. Frentes suaves entre masas de agua con temperatura o salinidad distintas crean bordes predecibles que facilitan ascensos cortos y seguros. En esas franjas, la mecanorrecepción ya definida detecta vibraciones ajenas sin saturarse y el ojo grande conserva contraste suficiente para situar trayectorias. La evidencia sugiere que ambientes así favorecen partos tranquilos y primeras inmersiones ordenadas. A continuación, el registro fósil aporta confirmaciones discretas. En varios yacimientos jurásicos, ejemplares de ictiosaurios preservan embriones articulados dentro del tronco y neonatos asociados a adultos, señales de viviparidad consolidada.
Parientes cercanos muestran series donde la cría emerge orientada para liberar el rostro al final, favoreciendo intercambio gaseoso inmediato en superficie. En juveniles, anillos escleróticos pequeños preservan arquitectura completa, lo que sugiere preparación para penumbra desde etapas tempranas. Un segundo pequeño payoff desciende a la roca con suavidad. Un nódulo fosfatado encierra vértebras diminutas y costillas finas alineadas sin mezcla, sobre una lámina negra, como si la calma del fondo hubiera guardado un instante del ciclo. Pero hay un detalle que conviene subrayar con prudencia. La abundancia diferencial de restos no siempre refleja lugares de nacimiento, porque la preservación depende de anoxia y de energía reducida. Por eso una lectura robusta busca repetición de asociaciones finas, huesos juveniles delicados, junto a escamas diminutas y microbrillos metálicos en paquetes de láminas muy constantes. Cuando esa repetición aparece, la hipótesis de estancias prolongadas y de partos locales gana peso sin forzar conclusiones. La consecuencia es una cartografía suave de áreas preferentes dentro del mosaico teticiano, útil para imaginar rutas cortas entre zonas de caza y zonas de cría. Luego, la economía vuelve al centro. El embarazo eleva necesidades de oxígeno y calor estable, por lo que la columna con termoclina bien definida ofrece pisos cómodos y predecibles. Olas internas ya definidas suben y bajan el telón de contraste unos metros y ajustan los costos del ascenso. Elegir una cresta cercana reduce el trayecto a superficie y mejora el balance energético de cada ciclo de ventilación. Un tercer pequeño payoff ilumina la escena con claridad. La franja clara de la termoclina toca un promontorio suave del talud, y en ese punto, una subida corta basta para renovar reservas sin romper la calma. La luz acompaña sin exigir protagonismo. En crepúsculos largos el claroscuro limpia destellos y evita deslumbramientos durante maniobras verticales. En días de suspensión más densa, el mar gana tono lechoso que disimula movimientos lentos cerca de la superficie. El oído de la piel filtra turbulencias propias muy bajas por la hidrodinámica suave y confirma que el entorno inmediato permanece libre de señales amenazantes. El ojo sostenido por el anillo esclerótico conserva foco durante cambios de presión y mantiene legibles bordes y horizontes útiles. Así, visión y mecanorrecepción se combinan para asegurar partos discretos y primeros desplazamientos de la cría en una cinta de agua ordenada. Después, las necesidades tempranas de alimento orientan los primeros trayectos horizontales. La cría definida como individuo recién nacido gana coordinación en medias aguas con desplazamientos cortos y pausas frecuentes cerca de la franja de mejor contraste. Presas pequeñas, por ejemplo larvas de peces y juveniles de cefalópodos, abundan en hilos planctónicos que cruzan la termoclina. La línea lateral detecta esos hilos como vibraciones tenues y guía intersecciones con gasto bajo. La madre mantiene cruceros lentos y ascensos previsibles, lo que reduce remolinos y protege el mapa acústico. Un cuarto pequeño payoff regresa a la roca. Con detalle íntimo, una lámina satén guarda escamas diminutas casi veladas, y una impronta gelatinosa señala un nivel estable, repetido a lo largo de varias páginas tranquilas. La temporada cierra con un gesto natural. Cuando la cría alcanza fuerza suficiente, los tramos de inmersión se alargan y los pasillos de caza vuelven a superponerse con las rutas habituales. La viviparidad al evitar orillas ha permitido que todo ocurra dentro del mismo telón de penumbra que la especie conoce sin cambios bruscos de medio. La transición queda preparada para rutas teticianas y guarderías, porque el siguiente paso consiste en seguir estas franjas protegidas a lo largo de plataformas y cuencas, y ver cómo estaciones suaves, corrientes discretas y pizarras negras delinean una red de lugares seguros donde la vida pequeña aprende la gramática de la calma.
Rutas teticianas y guarderías ordenan la continuidad de la vida de Ophthalmosaurus en un mar templado y ancho, y conviene atenderlas porque conectan caza tranquila con nacimiento seguro, dentro del mismo telón de penumbra. Guardería definida como zona marina que protege crías durante etapas tempranas, ofrece aguas calmas, corrientes dóciles y claroscuro moderado, que reducen riesgos y costos. En ese mapa, plataformas someras y cuencas protegidas actúan como estaciones sucesivas, un rosario de ensenadas donde la calma escribe páginas negras y la repetición vuelve predecibles las rutas. Para empezar, la geografía de la plataforma organiza los pasos cortos. Rampa carbonatada, definida como plataforma de carbonato, con pendiente suave, presenta fondos estables, oleaje amortiguado y canales poco profundos que comunican con cuencas interiores. Laguna restringida, definida como cuenca somera con intercambio limitado, añade una capa de tranquilidad hidrodinámica y favorece suspensiones finas que se depositan como películas oscuras. La consecuencia es un corredor amable que une pasillos de caza en medias aguas con áreas de descanso y crianza, sin abandonar el claroscuro que el ojo grande sabe leer. Un primer pequeño payoff aparece con nitidez sobre la carta mental del margen. Una cadena de ensenadas brilla como cuentas discretas, cada una con agua lechosa, partículas en calma y un horizonte de penumbra dispuesto a proteger maniobras lentas. Después la columna aporta su arquitectura. En las guarderías la termoclina se hace somera y el borde de mejor contraste queda a poca distancia de la superficie, lo que acorta ascensos y devuelve oxígeno con gasto mínimo. Olas internas ya definidas mueven ese borde unos pocos metros y marcan ritmos suaves para alternar tomas de aire y desplazamientos breves. La haloclina ya descrita puede reforzarse en estaciones cálidas y concentrar hilos gelatinosos donde presas diminutas abundan, recurso ideal para crías que aprenden a coordinar impulso y planeo. Un segundo pequeño payoff se posa sobre una escena silenciosa entre una cinta de plancton y un borde claro. Una cría avanza detrás de un cuerpo adulto, ambos con estelas tan finas que el polvo cae en un suspiro. A continuación, el registro fósil ofrece indicios pacientes. En niveles de pizarra negra muy constantes, aparecen patrones repetidos de restos delicados, escamas diminutas orientadas en la misma dirección, huesos pequeños de vertebrados marinos, sombras gelatinosas y de manera puntual vértebras juveniles articuladas dentro de nódulos fosfatados. La repetición de esa asociación, más que un hallazgo aislado, sugiere estancias prolongadas y pasillos de baja energía compatibles con guarderías que funcionan por temporadas. La interpretación prudente evita atajos porque la preservación favorece materiales resistentes, pero cuando la secuencia entera muestra calma, penumbra y abundancia sutil, la hipótesis gana cuerpo sin forzar el cuadro. La economía vuelve a gobernar. Adultos con gestación reciente ya tratada prefieren rutas que minimizan turbulencias y acortan retornos a superficie. Corrientes muy débiles alinean partículas y huevos planctónicos en hilos, y esos hilos alimentan pequeños peces y cefalópodos juveniles. Una línea de cruce entre un hilo y el borde de la termoclina crea una intersección con probabilidad ligeramente mayor de encuentro suficiente para sostener alimentación frecuente sin carreras. Un tercer pequeño payoff se ancla en la roca con detalle íntimo. Una lámina satinada guarda escamas muy pequeñas ordenadas, como si una brisa acuática las hubiese peinado, y cerca un nódulo muestra costillas menudas todas en reposo sobre una página que nadie mezcló. El motivo del ojo grande regresa como garantía de lectura. Anillo esclerótico ya definido mantiene foco estable cuando la presión cambia durante inmersiones cortas, y ese foco permite distinguir bordes suaves en aguas lechosas sin exigir luz intensa.
La mecanorrecepción ya tratada filtra vibraciones ajenas y confirma si un destello de plancton significa cardumen o solo polvo en suspensión. Con ambas vías, la decisión de intersección se toma con gasto bajo y la guardería conserva el silencio que la hace segura. En la superficie el protocolo es igual de sobrio. La toma de aire se hace en ángulo contenido sin destellos ni chorros que delaten el lugar. El horizonte visual permanece estable, la cabeza emerge lo justo y la exhalación se disuelve como un velo. Ese cuidado multiplica su efecto cuando las ensenadas se encadenan en una ruta longitudinal de baja energía desde plataformas exteriores hacia cuencas internas y regreso. La temporada imprime su acento sin romper la melodía. En estaciones más cálidas la termoclina asciende, las guarderías se acercan a la superficie y el telón gana claridad tenue. En estaciones más profundas la termoclina desciende, las rutas se hunden un poco y el claroscuro se densifica. El cazador hidrodinámico convierte ambos matices en ángulos y tiempos, no en carreras. Un cuarto pequeño payoff invita a acercar la vista del archivo. Un paquete largo de láminas muy finas conserva microbrillos metálicos orientados, coprolitos con fragmentos mínimos y sombras gelatinosas separadas por páginas casi gemelas, como si el mismo paseo hubiera sido repetido con disciplina apacible. La red de guarderías también educa la orientación temprana. Crías ya definidas aprenden a seguir frentes suaves, que demarcan bordes entre masas de agua con propiedades distintas. Cada cruce entrega una pauta de vibración y una pauta de luz. Con el tiempo, rutas de impulso y planeo se imprimen en la memoria motora, y el mapa del margen teticiano se vuelve un conjunto de atajos seguros entre comida ligera, penumbra estable y superficies amables. Nada de esto necesita dramatismo. La suma de decisiones cortas sostiene el balance energético y reduce riesgo. El motivo principal se mantiene firme: pizarras negras laminadas, como cuaderno de mareas, anillos escleróticos, como diafragmas fósiles de la oscuridad. La transición queda preparada para las Lagerstätten teticianas de detalle fino, porque en esos yacimientos la calma llega a guardar contornos que casi parecen gestos, y con ellos el relato de casa-crianza y rutas podrá leerse en primer plano sin perder la serenidad del conjunto. Lagerstätten teticianas de detalle fino permiten ver gestos que el registro normal no alcanza, y conviene atenderlas porque enseñan cómo la calma extrema, la química del fondo y la microtextura del sedimento capturan una coreografía entera de la columna de agua. Lagerstätte, definida como yacimiento de preservación excepcional, se presenta en dos formas útiles para este relato. Conservad Lagerstätte, definida como yacimiento que preserva tejidos y contornos suaves, congela piel, perfiles o contenidos digestivos con fidelidad rara. Concentrat Lagerstätte, definida como yacimiento que concentra partes duras, organiza mosaicos densos de conchas, rostras y huesos. En el ámbito de la tetis jurásica, ambas variantes conviven en cuencas tranquilas y en plataformas con lagunas aisladas, creando ventanas donde el telón de penumbra se convierte en imagen de primer plano. Para empezar, las condiciones comunes a estos archivos extraordinarios encajan con la música lenta ya descrita. Anoxia sostenida, definida como ausencia práctica de oxígeno, desalienta carroñeros y reduce la bioturbación, definida como mezcla del sedimento por organismos. Tapete microbiano, definido como alfombra de microbios que estabiliza granos, fija superficies nuevas y sella contornos antes de que las olas internas los deshagan. Enterramiento rápido con partículas muy finas termina el proceso alejando la energía que borra detalles. Caliza litográfica, definida como caliza muy fina y homogénea, nace en lagunas aisladas con aguas muy quietas y salinidades variables.
pizarra negra laminada se apila en cuencas interiores con respiraciones de materia orgánica y oxígeno muy bajo. La consecuencia es un catálogo de láminas que actúan como placas fotográficas del mar templado. Un primer pequeño payoff aparece con nitidez sobre la superficie satinada de una caliza. La membrana de un cefalópodo deja una sombra translúcida y un saco de tinta permanece intacto como una gota oscura, mientras una cámara interna conserva su geometría. Después algunas Lagerstätten tetisianas capturan contornos de reptiles marinos con fidelidad inesperada. Siluetas de cuerpo, rebordes de aletas y líneas donde el tejido cambia densidad quedan impresos en mantos finos, y en ocasiones el anillo esclerótico se preserva concéntrico, con radios superpuestos como un diafragma fósil que aún sostiene foco. La evidencia sugiere que estos planos de detalle no desmienten lo aprendido en Oxford Clay o Kimmeridge Clay, sino que lo afinan, muestran el límite donde un perfil fusiforme se encuentra con la quietud suficiente para dejar marca y donde una aproximación silenciosa termina en un encuentro real. A continuación, la química narra su parte con delicadeza visual. Pirita framboidal, definida como pirita en microesferas agregadas, salpica láminas muy oscuras y delata aguas pobres en oxígeno durante la preservación. Fosfatación temprana, definida como precipitación de fosfato durante la descomposición, mineraliza tejidos blandos y contenidos digestivos antes de que se pierdan. Carbonato fino, definido como lodo de carbonato muy micrítico, recubre relieves e iguala la página con una precisión que recuerda una moldura. Un segundo pequeño payoff invita a acercar la vista a un nódulo fosfatado, envuelve vértebras articuladas y puntúa alrededor con escamas diminutas, mientras hilos de pirita forman una corona suave, como si la descomposición hubiera dibujado un halo inmóvil. Pero hay un detalle que conviene subrayar con prudencia. La presencia de siluetas y tejidos no implica mareas eternamente quietas, ni una columna sin vida. Implica episodios a veces breves en que la energía cayó por debajo de un umbral y la química selló la escena. Por eso la lectura robusta compara paquetes, busca repeticiones y relaciona capas de detalle con las series amplias donde reina la penumbra. La consecuencia es un marco estable. Las Lagerstätten no cambian la melodía de la tetis, la vuelven audible nota por nota. En ese marco, los cefalópodos entregan claves sobre el menú y la oportunidad. Plumas internas definidas como soportes calcificados o calcíticos del cuerpo aparecen asociadas a rostras y a escamas, que brillan poco y en algunos niveles blanquecinos. La tinta fosilizada traza manchas donde la nube quedó atrapada. Esas parejas confirman encuentros breves en ventanas de contraste, sin reclamar persecuciones violentas. Un tercer pequeño payoff ofrece una postal íntima sobre una lámina de caliza litográfica. Un perfil de amonit guarda la delicadeza de sus tabiques, y una sombra menor insinúa el saco bucal, como si el animal reposara todavía en agua inmóvil. Las plataformas con lagunas restringidas añaden otra pieza a la calma. Hipersalinidad episódica, definida como salinidad muy alta, en periodos cortos limita la vida excavadora y refuerza el papel de los tapetes microbianos. Cuando la comunicación con mar abierto se reanuda, capas finas de lodo y de carbonato alternan y vuelven a dibujar páginas mientras el claroscuro del agua lechosa protege movimientos lentos cercanos a la superficie. En cuencas interiores el guión es similar pero escrito con arcillas oscuras y materia orgánica en caída. Ambas rutas conducen a niveles donde la cría y el adulto dejan rastros diferentes y la repetición de esos pares sostiene la idea de guarderías y de rutas de baja energía. Un cuarto pequeño payoff desciende a la pizarra con claridad. Una serie larga de láminas gemelas,
contiene sombras gelatinosas separadas por páginas casi idénticas, y en 2 de esos intervalos pequeños, huesos articulados aparecen dentro de nódulos, como si la calma hubiera vuelto precisamente al mismo sitio. El motivo del ojo grande regresa para asegurar continuidad. Un anillo esclerótico que mantiene foco durante cambios de presión conversa con estos planos de detalle, donde el borde de una aleta o la curva de un hocico se vuelven legibles. La cooperación de visión en penumbra y mecanorrecepción ya descritas encuentra aquí su espejo físico, allí donde el mar hizo silencio, la roca dejó testimonio de decisiones cortas y repetidas. Nada de esto requiere cifras intensas, requiere aceptar que la paciencia del fondo y la arquitectura de la columna trabajan juntas. La transición queda preparada para anoxia tormentas y ventanas quietas, porque estos archivos excepcionales muestran cómo un pulso de energía o un respiro químico pueden abrir y cerrar en minutos o días la cámara tranquila donde la historia de casa, crianza y ruta queda fijada con precisión apacible. Anoxia tormentas y ventanas quietas parecen fuerzas opuestas, pero en la tetis trabajan juntas como un metrónomo que abre y cierra oportunidades con suavidad, y conviene escucharlas porque moldean rutas, profundidades y preservación, dando forma a la coreografía completa que el ojo grande de Ophthalmosaurus aprovecha sin prisa. Anoxia definida como ausencia práctica de oxígeno disuelto en el agua reduce la actividad de carroñeros y permite que las láminas negras se depositen sin mezcla. Capa de tormenta definida como lámina algo más clara y más gruesa, generada por un pulso breve de energía alta, interrumpe la secuencia con un respiro luminoso y reordena partículas. Ventana quieta definida como intervalo de energía muy baja tras la perturbación restablece el telón de penumbra y reactiva los corredores de contraste. Para empezar, una tormenta lejana eleva la energía y levanta nubes de sedimento en los flancos de plataforma. La columna se mezcla, la termoclina ya definida se ondula, y muchas presas descienden o se refugian en franjas intermedias. La mezcla arrastra partículas finas hacia arriba, y el agua gana un tono lechoso que suaviza bordes y diluye el deslumbramiento. Cuando el pulso se apaga, el mar exhala. La suspensión cae como polvo tranquilo, y sobre el fondo se tiende una película nueva que sella lo ocurrido. Ese retorno ordenado es la ventana quieta, y en ella el claroscuro recupera su papel de guía. Un primer pequeño payoff aparece con nitidez en la roca, una capa apenas más clara con granos finos sobredimensionados. Marca el pulso de tormenta, y de inmediato una lámina negra y satinada retoma la escritura lenta, como si el mar hubiera vuelto a hablar en voz baja. Después la anoxia entra en escena con su paciencia. Cuando la materia orgánica desciende en nieve continua, el fondo consume oxígeno y las visitas de carroñeros disminuyen. Las láminas quedan intactas y con ellas objetos frágiles que delatan presas y hábitos. Las rostras de belemnites se preservan articuladas con sus roces conchas. De amonites reposan abiertas, escamas plateadas se acomodan sin ser removidas. El cazador no lee anoxia como un destino, la lee como una pista amable cuando el fondo descansa y calla. Los pasillos de medias aguas se vuelven más previsibles y los ascensos requieren menos correcciones. El ojo grande agradece la estabilidad del horizonte y la línea lateral ya definida recibe señales limpias en un paisaje acústico sin remolinos fuertes. Un segundo pequeño payoff se proyecta en la columna tras la tormenta. El borde de la termoclina asciende unos metros y forma una franja clara más somera. Un pez cruza esa franja y su contorno se recorta durante 2 impulsos de cola, tiempo suficiente para una intersección económica. A continuación conviene mirar la química de estos intervalos con calma. En periodos con mayor productividad, la caída de materia orgánica se intensifica
y la zona de mínimo oxígeno se ensancha. Presas sensibles evitan pisos profundos y prefieren alturas intermedias justo donde el claro oscuro ofrece mejor lectura. En periodos con menor productividad, la ventilación mejora y el telón gana textura, pero sigue siendo moderado. En ambos casos, lo que cambia es el acento, no la melodía. El anillo esclerótico ya tratado conserva foco mientras la presión varía con descensos cortos y repetidos. La hidrodinámica suave limita el ruido propio y protege la ventaja. La consecuencia es un uso disciplinado de la ventana quieta, aproximaciones breves, virajes contenidos y retornos discretos a superficies sin destellos. La respiración aérea ya definida se integra a ese compás y cada ciclo deja abierta la siguiente oportunidad. Un tercer pequeño payoff desciende a la página minera. La capa que sigue a un pulso claro encierra un nódulo con vértebras articuladas y escamas minúsculas alrededor, todo sellado por lodo fino y pirita framboidal, definida como microesferas de pirita que crecen en ambientes pobres en oxígeno. Pero hay un detalle que conviene subrayar con serenidad. Las capas de tormenta no siempre alteran la casa de manera directa. Muchas veces operan como relojes de reajuste. Mueven el borde útil unos metros, reordenan la altura de presas gelatinosas y renuevan la claridad del telón. Cuando el mar vuelve a estar calmo, la coreografía se reanuda con el pasillo ligeramente desplazado. La lectura prudente compara series y busca repeticiones de pares pulso claro, seguido de láminas negras muy finas con restos discretos que vuelven a aparecer a intervalos parecidos. Esa repetición sugiere que los corredores de encuentro no desaparecen, se mudan con el ritmo. El cazador los sigue con pasos cortos y mantiene la economía de oxígeno que su vida exige. La propia geometría del cuerpo ya descrita ayuda a convertir el mapa renovado en avance silencioso. Un cuarto pequeño payoff regresa a la escena viva. En medias aguas, la franja clara ondula como cinta lenta, una guirnalda de plancton la recorre, y detrás una silueta fusiforme corta la cortina con una puntada limpia, sin levantar polvo en el talud. La suma de estos episodios enseña por qué la penumbra sigue siendo la aliada principal. La anoxia protege la página, la tormenta escribe la coma y la ventana quieta redacta la frase. La roca guarda la puntuación completa y el ojo fósil con su anillo esclerótico ofrece la clave para leer ritmos, ángulos y profundidades que caben en una escena tranquila. Nada de esto reclama velocidad, reclama atención y repetición. Con cada ciclo, el mar entrega un margen más nítido del texto y el lector paciente aprende a pasar del capítulo amplio de la cuenca al renglón íntimo de la lámina. La transición queda preparada para la lectura final de Piedra, Ojo y Marea, donde todo el motivo vuelve a reunirse para cerrar el viaje con una sola imagen, un diafragma fósil mirando desde una pizarra negra, mientras el mar en calma escribe la última línea de su noche jurásica. Lectura final, Piedra, Ojo y Marea convergen en una misma escena tranquila, donde la fisiología conversa con la ecología y ambas encuentran su espejo en la estratigrafía. Vale la pena escucharla porque aquí se cierra el arco completo del mar templado de la Tetis, y cada elemento regresa a su lugar con serenidad. Un anillo esclerótico ya definido sostiene el foco durante cambios de presión. Una pizarra negra laminada ya descrita conserva ritmos de calma y de energía. Una marea larga ya evocada marca el compás que organiza encuentros modestos. Para empezar, la piedra ofrece el guión más lento, Oxford Clay y Kimmeridge. Clay, ya presentados, encuadernan páginas donde la penumbra es constante y el acento cambia. Láminas muy oscuras registran aguas quietas y anoxia suficiente para proteger objetos delicados. Intercalados ligeramente más claros, introducen respiraciones de tormenta que reajustan la columna sin romperla.
La consecuencia es un libro legible a 2 escalas, capítulos amplios de cuenca y renglones íntimos de lámina. Un primer pequeño payoff aparece con nitidez. Una hilera de granos metálicos orientados brilla como polvo dorado sobre satén negro y una concha intacta descansa sin huellas de remoción, señal directa de un telón estable. Después el ojo completa la frase que la piedra insinúa. Un globo grande con anillo esclerótico rígido mantiene forma y foco cuando la luz cae y cuando la termoclina se ondula. La visión extrae contraste de un claroscuro que no exige noche absoluta, y el borde de una silueta, por ejemplo, la de un pez, permanece legible el tiempo suficiente para un avance económico. El cristalino conserva curvatura, el horizonte visual se mantiene firme, y los destellos de partículas no saturan la imagen. La mecanorrecepción ya definida agrega un mapa vibratorio que confirma o desmiente sospechas luminosas. La consecuencia es una cooperación que evita falsas alarmas, gasta poco oxígeno y reduce persecuciones innecesarias. A continuación, la marea ata los nudos de ese diálogo. Olas internas suben y bajan la termoclina unos pocos metros, y con ese movimiento, la franja de mejor contraste se desplaza sin perder predictibilidad. Corrientes débiles alinean plancton y huevos gelatinosos en hilos finos que a su vez atraen presas pequeñas y medianas. Donde un hilo se cruza con el borde de la termoclina, la probabilidad de encuentro sube lo justo y la hidrodinámica suave convierte la oportunidad en intersección breve. Un segundo pequeño payoff ofrece una postal serena, una guirnalda de plancton recorre la franja clara, una sombra fusiforme entra por el ángulo mínimo, la estela se disuelve en segundos y el polvo cae sin borrones. Pero hay un detalle que conviene subrayar con calma. La lectura final evita extremos. Ni todo es noche, ni todo es calma absoluta. El mar escribe con matices. Tormentas leves reordenan la columna, ensanchan o afinan el telón, y luego entregan ventanas quietas que restauran el contraste útil. Productividades altas profundizan la zona de mínimo oxígeno y empujan presas hacia alturas intermedias. Productividades bajas ventilan la superficie y devuelven textura al claroscuro. La consecuencia es una melodía constante con variaciones suaves, donde la memoria motora del depredador aprende pasillos y los recorre sin prisa. El cuerpo ya descrito se asegura de no estropear ese libreto. Perfil fusiforme, capa límite adherida, cola en media luna y aletas de control mantienen la cabeza estable y la estela limpia. El oído de la piel recibe señales con fondo bajo y el ojo grande retiene bordes sin halos molestos. La respiración aérea ya tratada sincroniza tomas de aire con crestas de olas internas para acortar ascensos y ahorrar oxígeno. Un tercer pequeño payoff baja hacia la roca, con un gesto íntimo tras un pulso claro. Una lámina negra muy fina encierra un nódulo con vértebras articuladas y escamas minúsculas alrededor, todo tapizado por pirita framboidal, prueba de calma inmediata después del sobresalto. El motivo de crianza se integra sin violencia a este cuadro. Guarderías teticianas ya presentadas ofrecen frentes suaves, termoclinas someras y hilos alimentarios que sostienen desplazamientos cortos de crías y adultos. Niveles de pizarra con repetición de restos delicados sugieren estancias prolongadas en estaciones favorables. Allí, el mismo ojo que guía caza modesta protege partos discretos y primeras maniobras. No se exige ninguna proeza. Se exige un reloj amable que alterna aire y penumbra con precisión sencilla. La lectura final pide ahora una sola imagen para cerrar el viaje con sosiego. En una lámina de pizarra negra, un anillo esclerótico concéntrico reposa como diafragma fósil. Alrededor granos metálicos dibujan una corona apagada y una rostra pulida yace paralela a la laminación. La marea larga invisible en la piedra late en la repetición de páginas gemelas.
La columna silenciosa en la roca asoma en la orientación compartida de escamas y sombras gelatinosas. Todo cabe en ese panel inmóvil que sin embargo narra movimiento descender hasta el borde, avanzar 2 impulsos, girar sin turbulencia, regresar a superficie y repetir. Un cuarto pequeño payoff termina la lectura con un destello mínimo y preciso. Un filamento gelatinoso queda como velo en una lámina y 3 páginas después, otro velo semejante reaparece como si la misma ruta hubiese sido recorrida de nuevo con disciplina apacible. La suma de piedra, ojo y marea no demanda números intensos, demanda atención. La piedra cuenta tiempo y calma, el ojo cuenta luz y profundidad, la marea cuenta ritmo y retorno. Juntas sostienen un relato sin sobresaltos donde la vida prospera en decisiones cortas y repetidas. La transición queda lista para bajar el pulso y dejar que esa imagen única, un diafragma fósil sobre una página oscura, permanezca unos instantes más mientras el mar imaginado vuelve a escribir en silencio la última línea de su noche jurásica. La noche jurásica reposa sobre un mar templado y ancho, y todo queda en su lugar con una calma que no pide nada más. Pizarras negras laminadas guardan ritmos antiguos como páginas de un libro paciente. Anillos escleróticos conservan la forma de un foco que todavía mira, y el agua sostiene telones de penumbra, donde el claroscuro suaviza cada borde. El mar respira lento, sube y baja en olas internas que mueven la franja de mejor contraste unos metros apenas, lo suficiente para recordar que el paisaje vive sin sobresaltos. En esa cinta tranquila la estela desaparece al instante y el polvo cae sin dejar nube. Una rostra pulida yace paralela a la laminación. Una escama conserva un brillo mínimo. Una sombra gelatinosa insinúa su contorno y vuelve a dormirse en la roca. El ojo fósil cerrado como un diafragma de cámara detenido mantiene su círculo perfecto y sugiere una imagen estable bajo la columna. Todo se organiza en capas suaves arriba, un velo de luz oblicua en medio, la franja clara que guía recorridos breves, abajo el fondo silencioso que escribe sin prisa. La respiración aérea sostiene un metrónomo amable, un soplo corto que no deja marca, un descenso que encuentra el borde 2 impulsos medidos, un regreso sereno. La memoria del mar queda en granos de pirita que brillan como polvo dorado en láminas finísimas, que repiten su pauta en nódulos, que sellan vértebras pequeñas y costillas quietas. El oído de la piel se aquieta, la visión en penumbra guarda el horizonte, el cuerpo fusiforme descansa sin esfuerzo. La marea larga continúa invisible en la piedra y presente en el orden de las páginas. Todo se apaga con suavidad, la columna queda inmóvil. La pizarra respira como un espejo oscuro, el diafragma fósil descansa en el centro de la escena, y el mar imaginado sigue escribiendo en silencio la última línea de su noche jurásica.